El sol de Sonora era un dios despiadado, derramando una luz blanca y cegadora sobre la tierra agrietada. No había clemencia en sus rayos, solo la promesa de sed y desolación. En ese reino de polvo y cactus, la vida se aferraba a la existencia con la terquedad de una raíz buscando agua en las profundidades. Elena Ramírez era hija de ese lugar. Su espíritu, forjado en el calor y la escasez, era tan indomable como el paisaje a su alrededor. No conocía el lujo, pero conocía el valor de la tierra que sus abuelos habían trabajado, un pequeño pedazo de suelo que era el universo entero para su familia. Sus días estaban tejidos con el trabajo duro, el olor a maíz y la fe simple en santos que parecían tan lejanos como las nubes. La presencia del coronel Emiliano Vargas, sin embargo, era una sombra que ni el sol del mediodía lograba disipar. Su hacienda, La Soberana, se erguía como una fortaleza en medio de la llanura, un monumento a su codicia y poder. Era conocido en toda la región como la Bestia, un título susurrado con una mezcla de miedo y odio. Vargas no gobernaba con la ley, sino con el cañón de un revólver y la certeza de que el mundo le pertenecía. Si la injusticia te hierve la sangre y quieres ver a este tirano pagar por sus crímenes, necesito que te suscribas ahora mismo. Demostremos el poder de nuestra comunidad. Nuestra primera meta es llegar a los 1000 suscriptores que claman por justicia. Comenta desde qué país o ciudad nos ves para que Elena sienta que no está sola en esta lucha a muerte. Elena nunca bajó la cabeza. Mientras otros se encogían, ella miraba a los ojos. Su pecado, el acto que selló su destino, no fue un crimen de pasión o codicia, sino de orgullo. Vargas, en su arrogancia, decidió que el arroyo que alimentaba las tierras de la familia Ramírez sería desviado para sus propias plantaciones. Era una sentencia de muerte para la cosecha y para la esperanza de todos. En lugar de suplicar, Elena lo enfrentó en la plaza del pueblo. Frente a sus vaqueros y a los aterrorizados aldeanos, su voz, clara y firme, denunció el robo. No usó un arma, pero sus palabras fueron como piedras, desafiando la autoridad inquebrantable del hombre que se consideraba un rey. La humillación fue un veneno en el alma de Vargas. Él, la bestia, desafiado por una campesina delgada con ojos de fuego. La afrenta no podía quedar impune. Su respuesta no sería rápida como una bala, sería lenta, cruel, una lección grabada en la carne y en el polvo para que nadie más se atreviera a levantar la voz. La arrancó de su casa al anochecer, el sonido de las súplicas de su madre perdiéndose en el viento. No la mató allí. La muerte sería un regalo. La ató por la muñeca a su caballo, y el mundo de Elena se redujo al suelo áspero del desierto, la cuerda tensa y la silueta del hombre que la remolcaba hacia el olvido, un monstruo recortado contra el cielo sangriento del crepúsculo. La arena era como lija, rasgando su piel, mezclando su sangre con la tierra roja de Sonora. Cada sacudida, cada piedra afilada, era una nueva ola de agonía que recorría su cuerpo. El aire, caliente y seco, llenaba sus pulmones de polvo, convirtiendo cada respiración en una batalla. Podía oír la risa baja y gutural de Vargas, un sonido que se convirtió en la banda sonora de su tortura. El mundo se volvió un borrón de dolor y humillación, el horizonte danzando ante sus ojos, mientras luchaba por mantener la conciencia, negándose a darle la satisfacción de oír sus gritos. Su terquedad, la misma que la condenó, era ahora lo único que la mantenía viva, una brasa de furia ardiendo en medio del infierno. El coronel cabalgaba sin prisa, saboreando cada momento de su poder. Para él, aquello no era solo un castigo, era una reafirmación de su soberanía. Elena no era una persona, sino un símbolo. Ella era la desobediencia, la rebeldía, y él la estaba arrastrando hasta que se convirtiera en nada más que un cuerpo roto, una advertencia para todos los demás.
«¡Ándale, perra!», gritaba, tirando de la cuerda con más fuerza cada vez que ella tropezaba y caía con más violencia. «Mira lo que le pasa a quien desafía a Emiliano Vargas». Sus palabras eran latigazos, destinados no solo a ella, sino al propio desierto, como si necesitara que hasta el paisaje inanimado presenciara y temiera su autoridad absoluta. El polvoriento pueblo que habían dejado atrás estaba sumido en un silencio sepulcral. Las puertas estaban cerradas, las ventanas trancadas. Nadie se atrevía a espiar. El miedo era una mordaza en la boca de cada habitante. Oyeron los gritos de la madre de Elena, vieron cómo se desarrollaba la escena, pero la parálisis era total. La comunidad, antes unida por lazos de compadrazgo y fiestas compartidas, ahora estaba fragmentada por el terror. Cada uno en su casa rezando para que la ira de la bestia se satisficiera con aquel sacrificio y no viniera a buscar al siguiente. La impotencia colectiva era tan sofocante como el polvo que se asentaba lentamente en la calle vacía, borrando los rastros de la violencia que acababa de ocurrir. El brutal viaje continuó durante horas, bajo un cielo que pasaba del naranja al añil, salpicado de estrellas indiferentes. La fuerza de Elena comenzaba a desvanecerse, su resistencia transformándose en un letargo doloroso. El desierto, que antes era su hogar, ahora se convertía en su verdugo. Los cactus parecían centinelas silenciosos de su ejecución, y el aullido lejano de un coyote sonaba como una canción fúnebre. Vargas no mostraba signos de cansancio o remordimiento. Era una estatua de crueldad montada en su caballo, una figura de pesadilla moviéndose por el paisaje oscuro, arrastrando el último vestigio de esperanza de una joven que se atrevió a soñar con la justicia en una tierra sin ley. Finalmente, en el corazón del desierto, donde ni siquiera los buitres parecían tener paciencia para esperar, se detuvo. El silencio que siguió fue abrupto y pesado. Elena se desplomó en el suelo, un montón de harapos, ensangrentados, su respiración un silbido débil. Vargas desmontó, caminando lentamente hacia ella. La observó con un desprecio frío, el rostro torcido en una sonrisa de satisfacción. No veía a una mujer, veía un objeto roto, una lección enseñada. Sacó el revólver de la funda, el clic del martillo al ser amartillado, resonando en la vasta quietud. La muerte parecía, al fin, una liberación, un fin a la agonía que parecía no tener fin. Pero no disparó. La muerte sería demasiado rápida, demasiado misericordiosa. «Tu pecado fue creer que tu voz importaba», dijo él, sus palabras cayendo como hielo en el aire nocturno. «Aquí solo mi voz resuena. El desierto te juzgará ahora. Reza para que los coyotes sean rápidos». Escupió en el suelo junto a ella, una última profanación. Guardó el arma, montó en su caballo y sin mirar atrás, cabalgó de regreso a su fortaleza, dejándola para ser reclamada por la noche, por la sed y por las criaturas que se alimentaban de los débiles. La oscuridad la envolvió y el mundo de Elena finalmente desapareció en la negrura de la inconsciencia. La introducción a su viaje de venganza comienza aquí, en el punto más bajo de su existencia. Fue dejada para morir, despojada de todo, excepto del recuerdo ardiente de la injusticia. El coronel creía haber apagado una chispa de rebelión, pero en realidad había encendido una hoguera. El desierto, que debía ser su tumba, se convertiría en su útero, el lugar de un renacimiento terrible y violento. La mujer que dejó para los buitres no sería la misma que se levantaría de ese polvo. El dolor, la humillación y el odio se estaban fusionando en su ser, forjando una nueva alma, una movida por un único propósito. La imagen de Elena, caída y sola bajo el vasto cielo estrellado, era un testimonio de la brutalidad humana. Ella era la personificación de la opresión que su pueblo sufría en silencio. Cada herida en su cuerpo era un grito de dolor de generaciones de campesinos explotados por los tiranos que se
Autodenominaban dueños de la tierra. La injusticia cometida contra ella no era un acto aislado, sino el ápice de un sistema corrupto y cruel. El error de Vargas fue creer que, al romper su cuerpo, rompería su espíritu. Él no sabía que en algunas almas, especialmente aquellas forjadas en la dureza de Sonora, la opresión no genera sumisión, sino una sed de venganza tan implacable como el propio sol. La noche avanzaba, y con ella venía el frío cortante del desierto. Una brisa gélida recorría el cuerpo herido de Elena, un contraste cruel con el fuego que la había consumido durante el día. Los sonidos nocturnos comenzaban a manifestarse. El zumbido de insectos, el susurro de pequeños animales, la llamada lejana de un ave rapaz. Cada sonido era una amenaza potencial, un recordatorio de su vulnerabilidad absoluta. Estaba en el fondo del pozo de la existencia, un pedazo de carne a la espera de ser devorado. Pero en algún lugar, en las profundidades de su mente casi apagada, una pregunta porfiaba en formarse. Es así como termina. La simple formulación de esa pregunta era un acto de desafío. El escenario a su alrededor era de una belleza austera y peligrosa. Las siluetas de las montañas lejanas se recortaban contra un cielo de un azul profundo, y la luna comenzaba a salir, bañando el paisaje con una luz plateada y fantasmagórica. Este era México en su forma más cruda, una tierra de extremos, de belleza y brutalidad, de vida y muerte, caminando lado a lado. Para Elena, este paisaje siempre había sido sinónimo de hogar, de pertenencia. Ahora, transformado en su cámara de tortura y potencial sepultura, se sentía una extraña en su propia tierra, traicionada no solo por un hombre, sino por el mundo que permitía que hombres como él existieran y prosperaran. La fuerza de voluntad, un valor tan apreciado en la cultura mexicana, era todo lo que le quedaba. El honor de su familia, manchado por la humillación pública, clamaba desde algún lugar de su conciencia. Pensó en sus padres, en su fe, en los pequeños rituales que daban sentido a su vida. Todo aquello había sido profanado por la arrogancia de un hombre. La lucha por la supervivencia, en ese momento, no era solo física, era una batalla espiritual, para no dejarse consumir por la desesperación, para encontrar un motivo para abrir los ojos de nuevo cuando el sol saliera, si es que viviría para verlo. La venganza aún no tenía un nombre, pero su semilla ya estaba plantada en el suelo fértil de su dolor. Mientras tanto, en la hacienda La Soberana, el coronel Vargas bebía tequila, rodeado de sus hombres de confianza. Narraba lo ocurrido no como un acto de crueldad, sino como una fábula necesaria sobre poder y consecuencia. Sus vaqueros reían, pero algunas miradas se desviaban, inquietas. La brutalidad del patrón era conocida, pero había algo diferente en aquello. Dejar a una mujer al desierto era algo que rompía un código no escrito, incluso entre hombres rudos. Una semilla de paranoia fue plantada allí también, la idea de que un acto tan extremo podría generar consecuencias igualmente extremas. Pero nadie se atrevía a expresar tal pensamiento, pues la lealtad a la bestia se mantenía por el miedo, no por el respeto. El conflicto central de la historia, por lo tanto, no es solo sobre una mujer buscando venganza contra un hombre, es sobre la lucha de un individuo contra un sistema opresor que él personifica. Elena representa la resistencia silenciosa de su pueblo, la dignidad pisoteada que finalmente decide contraatacar. Su viaje será un espejo sombrío de la crueldad que sufrió, cuestionando la delgada línea entre justicia y represalia. Para derrotar al monstruo, tendrá que entender la oscuridad, sumergirse en ella, y el riesgo es convertirse en aquello que más odia. La cuestión que la historia explorará es si es posible salir de un abismo de odio sin llevarse un pedazo del abismo dentro de sí. El desierto, en su inmensidad, guardaba sus propios secretos. Lejos de las rutas,
conocidas en lugares donde solo los antiguos espíritus y los hombres más desesperados osaban caminar, existían refugios. La noche que debía ser la última de Helena sería, en realidad, su bautismo. El destino, o quizás una fuerza más antigua que habitaba esa tierra, tenía otros planes para ella. La narrativa de su muerte estaba siendo escrita por Vargas, pero un nuevo capítulo, el de su renacimiento como una fuerza de la naturaleza, estaba a punto de comenzar, movido por una furia que el propio desierto aprendería a respetar. La campesina estaba muriendo, y en su lugar un fantasma comenzaba a tomar forma. La narrativa se aferra a este momento de transición, donde la víctima comienza a recorrer el camino para convertirse en la cazadora. El dolor físico se convierte en el combustible para la metamorfosis. Cada corte, cada hematoma, se transforma en una marca de su propósito. No recordaría el dolor, sino la injusticia. No recordaría el miedo, sino el rostro satisfecho de su verdugo. Esos recuerdos serían afilados como cuchillos en su mente, las herramientas que usaría para esculpir su nuevo yo. La historia de Helena es una inmersión en la psique de alguien que lo perdió todo y descubre que, en el vacío, se encuentra una libertad terrible. La libertad de quien ya no tiene nada que perder. El primer CTA encaja aquí, como un puente entre la presentación del drama y la promesa de un viaje de superación. La situación de Helena es desesperada, un gancho emocional poderoso que invita al espectador a involucrarse. La pregunta sobre la fuerza de la superación se conecta directamente con el dilema del personaje, creando una empatía inmediata. Al pedir que el público se suscriba y comente desde dónde está viendo, se crea un sentido de comunidad, unida por el apoyo a este personaje que personifica la lucha contra la tiranía. La meta de suscriptores transforma el acto de suscribirse en una participación activa para que más historias de resistencia sean contadas. El trasfondo cultural mexicano enriquece cada elemento de la introducción. La figura del hacendado tiránico es un arquetipo poderoso en la historia de México, representando los abusos de poder que llevaron a revoluciones. La importancia de la tierra, del honor familiar y de la fe son pilares que sostienen la identidad de Helena y que son profanados por Vargas. El propio lenguaje, con expresiones como «ándale, perra», ancla la narrativa en una autenticidad visceral, transportando al espectador a ese tiempo y lugar, donde la vida era barata y la justicia un lujo para pocos. El conflicto es, por lo tanto, profundamente mexicano en su esencia. La bulliciosa calle de la ciudad está a mundos de distancia de este escenario. Aquí, la vida es dictada por el ciclo del sol y por la voluntad de un solo hombre. La ausencia de una ley formal hace que los códigos de honor y venganza sean aún más potentes. No hay a quien recurrir, no hay autoridad superior a la bestia. La justicia, si llega, tendrá que ser forjada con las propias manos. Este es el crisol que transformará a Helena. No puede apelar a la ley de los hombres, así que tendrá que convertirse en una ley en sí misma, una fuerza de la naturaleza tan implacable como el desierto que la acoge en su momento de mayor desamparo. La fiesta tradicional, con sus colores vibrantes y su música, representa la vida comunitaria que fue silenciada por el miedo. Helena, en su dolor, carga con el recuerdo de esas celebraciones, de la alegría simple que le fue robada. Este recuerdo servirá como un recordatorio de por qué está luchando, no solo por su propia vida, sino por el alma de su comunidad, la posibilidad de volver a celebrar sin la sombra del tirano cerniéndose sobre sus cabezas. La lucha por la justicia social es, en su esencia, la lucha por el derecho a vivir con dignidad, a bailar, a reír, a existir sin miedo. La vida en el campo, con su rutina de trabajo arduo y su profunda conexión con la tierra, define quién era Helena.
Ella entendía el lenguaje del suelo, los secretos del clima, la paciencia necesaria para cultivar la vida en un ambiente hostil. Estas habilidades, que antes servían para nutrir, ahora serán adaptadas para destruir. El conocimiento que tiene de la tierra se convertirá en su mayor arma. Usará la propia naturaleza como su aliada, transformando el escenario de su tortura en el escenario de su venganza, demostrando que la verdadera fuerza no proviene del poder impuesto, sino de la resiliencia que brota de la propia tierra. La introducción establece así todos los pilares de la narrativa. El protagonista y el antagonista son presentados en un conflicto directo y brutal. El escenario es más que un telón de fondo, es un personaje activo que moldeará el destino de Elena. Las cuestiones sociales mexicanas, como la desigualdad, la tiranía de los terratenientes y la lucha por la tierra, forman la base del drama. El conflicto externo es claro, la supervivencia y la futura caza de Vargas, y el conflicto interno de Elena ya comienza a delinearse en su negativa a rendirse por completo a la oscuridad. El escenario está listo para una historia de transformación y retribución. El silencio del desierto es roto por un sonido casi imperceptible, un arrastrar de piedras. No es un animal. Es Jacinto, el viejo curandero, que vive aislado del mundo de los hombres, prefiriendo la compañía de los espíritus de la tierra y de las plantas que guardan tanto el veneno como la cura. Seguía los rastros no del caballo, sino de la perturbación que sintió en el viento, una anomalía en la armonía del desierto. Sus ojos, acostumbrados a la oscuridad y a ver más allá de lo visible, encuentran la forma rota de Elena. Se acerca con la cautela de quien se acerca a un animal herido, sabiendo que el dolor puede ser peligroso. No ve solo a una mujer al borde de la muerte. Ve lo que la bestia no pudo ver, la brasa incandescente de un espíritu que se niega a apagarse. Con manos gentiles y expertas, la examina. Las heridas son graves, pero la vida aún pulsa, débil, pero terca. Él sabe lo que pasó sin necesidad de preguntar. La crueldad de Vargas era una historia contada por las cicatrices en la tierra y en las almas de las personas. Con un esfuerzo sorprendente para su edad, la levanta en sus brazos y comienza la larga caminata de regreso a su refugio escondido, llevando no una carga, sino la semilla de una tormenta. La introducción culmina en este acto de salvación inesperado. El viaje de Elena hacia el olvido es interrumpido. No fue dejada solo para los buitres, fue encontrada por alguien que entiende que el desierto no solo quita la vida, sino que también la ofrece de formas misteriosas. El curandero representa la sabiduría ancestral, la magia de la tierra que se opone a la brutalidad del hombre moderno. No solo salvará el cuerpo de Elena, le dará las herramientas para forjar su venganza, enseñándole a usar el propio desierto como un arma, transformando a la víctima en un depredador. La cámara se aleja lentamente, mostrando a Jacinto cargando a Elena a través del paisaje lunar. La figura de la bestia se disipa en la memoria, reemplazada por esta imagen de resiliencia y esperanza inesperada. El conflicto central ha sido establecido de forma visceral, y la promesa de un viaje de retribución está clara. La presentación del protagonista y del escenario está completa, dejando al espectador con el corazón encogido y un ansia por ver la justicia, por más sombría que sea su forma, comenzar a ser dibujada. La venganza del desierto está a punto de comenzar. ¿Qué sucede cuando la presa, dejada para morir, aprende a cazar mejor que el depredador? La historia de Elena es un recordatorio de que la verdadera fuerza no reside en la capacidad de infligir dolor, sino en la voluntad indomable de sobrevivirlo y transformarlo en poder. El desierto fue testigo de su sufrimiento y ahora será testigo de su ascenso. La pregunta que queda es si la venganza traerá paz o solo un nuevo tipo de vacío. El
Viaje para descubrir esa respuesta será tan arduo e implacable como la tierra que la vio renacer. Si crees en la fuerza de la superación, incluso cuando toda esperanza parece perdida, suscríbete para seguir el viaje de Elena. Nuestra meta es llegar a 1000 suscriptores para contar más historias como esta. Dinos en los comentarios desde dónde estás viendo para que sepamos hasta dónde puede llegar su coraje. Acompaña con nosotros cómo la víctima se transforma en vengadora y cómo el desierto, que debía ser su tumba, se convierte en la cuna de una leyenda sombría, una mujer que aprendió que para cazar a un monstruo quizás sea necesario convertirse en uno. Su lucha es la prueba de que incluso en la más profunda oscuridad, una sola chispa de voluntad puede incendiar el mundo. El refugio de Jacinto era una grieta en la roca, invisible para ojos no entrenados, una madriguera de coyote ampliada por la paciencia y el tiempo. Dentro, el aire era fresco, y el olor a hierbas secas flotaba como incienso. Fue allí donde Elena despertó, no de una vez, sino en fragmentos, emergiendo de un mar de dolor y fiebre. Sus primeros días fueron un delirio, donde el rostro arrugado de Jacinto se mezclaba con la imagen sonriente y cruel de Vargas. Gritaba durante la noche, reviviendo la cuerda, el polvo, la humillación. El viejo curandero la cuidaba con un silencio reverente, aplicando compresas de salvia en sus heridas y forzando un caldo amargo por su garganta, un sorbo de vida a la vez. La curación fue un proceso lento y brutal, tanto para el cuerpo como para el alma. Las cicatrices en su espalda comenzaron a formarse, mapas de odio que trazaría con los dedos en las noches de insomnio. Jacinto no ofrecía palabras de consuelo. Sabía que la compasión no era lo que su alma necesitaba. En cambio, hablaba con las plantas que recolectaba, con los vientos que soplaban del desierto. La rabia es un veneno que puede matar a quien lo lleva, dijo una vez, mientras molía raíces en una piedra. O puede ser el antídoto. La elección es tuya, mija. Elena, aún débil, solo lo observó. Pero la semilla de esas palabras encontró suelo fértil en su determinación recién descubierta. Cuando finalmente pudo sostenerse sobre sus propios pies, Elena ya no era la misma. La suavidad de sus rasgos se había endurecido, y sus ojos, antes llenos de un espíritu terco, ahora contenían una frialdad calculadora, la calma de una depredadora. No pidió irse, pidió aprender. Su entrenamiento comenzó no con armas de fuego, sino con la tierra. Jacinto le enseñó el lenguaje del desierto. Aprendió a identificar el cactus de peyote, que confunde la mente, y la semilla de ricino, que mata sin dejar rastro. Aprendió a seguir el rastro de una serpiente en la arena y a usar su veneno. Cada día era una lección de supervivencia y muerte. Jacinto le enseñó a construir trampas con fibras de agave lo suficientemente fuertes como para romper la pata de un caballo y a usar el sol y los reflejos para cegar a Sentocino, un enemigo a distancia. Se convirtió en una sombra, moviéndose por las rocas y barrancos con una agilidad fantasmagórica. Su cuerpo, antes acostumbrado a sembrar la vida, ahora era entrenado para cegarla. La campesina estaba siendo enterrada bajo capas de conocimiento letal. El conflicto interno se manifestaba en sus sueños, donde a veces veía las manos de su madre llenas de harina de maíz y despertaba con las suyas, oliendo a veneno y tierra seca. Para que su venganza fuera precisa, necesitaba información. El nombre de Miguel surgió en sus recuerdos, un vaquero que trabajaba para Vargas, pero cuya mirada nunca contenía la misma crueldad de los otros. Lo encontró en el pueblo, un hombre atormentado, buscando el olvido en el fondo de una botella de mezcal. Palideció al verla como si hubiera visto a un fantasma. Elena no lo amenazó. Simplemente se sentó frente a él y describió con una calma aterradora lo que Vargas había hecho. Habló de la sed, del dolor y del silencio del desierto.
No pedía ayuda, sino que ofrecía una oportunidad de redención, una forma de limpiar la mancha de cobardía de su alma. Miguel, atormentado por la culpa de haber presenciado la brutalidad sin hacer nada, vio en los ojos de Elena no a una mujer, sino a un instrumento del destino. El miedo a Vargas luchaba contra el odio que sentía por el hombre y por sí mismo. Finalmente, con la voz embargada por el alcohol y el remordimiento, cedió. Le contó sobre la rutina de la hacienda, sobre el número de hombres, sobre las patrullas, sobre los puntos ciegos en las murallas. Describió el pozo principal, el corazón palpitante de la fortaleza, la fuente de agua que mantenía vivos al coronel, a sus hombres y a su ganado. Con cada palabra, Miguel sentía que se le quitaba un peso de los hombros, sin darse cuenta de que estaba ayudando a forjar el arma que podría destruirlos a todos. Con el mapa de la hacienda grabado en su mente, Elena y Jacinto prepararon el primer golpe. No sería un ataque directo y ruidoso, sino algo silencioso, insidioso como una enfermedad. Jacinto preparó una mezcla de hierbas y minerales, un veneno que no mataba instantáneamente, sino que pudría el cuerpo por dentro, causando fiebre, delirios y una agonía lenta. Sentirán el desierto creciendo dentro de sus vientres, explicó el viejo con una expresión neutral. La venganza de Elena no sería solo sobre la muerte, sería sobre el terror psicológico, sobre desmantelar el imperio de la bestia desde su propia fundación, envenenando el agua que le daba poder. Bajo el manto de una noche sin luna, Elena se movió como un espíritu. Evitó las patrullas con un conocimiento del terreno que los vaqueros de Vargas jamás tendrían. Llegar al pozo fue la parte más peligrosa. Una prueba para todas sus nuevas habilidades. Se arrastró por el polvo, su cuerpo confundiéndose con las sombras, el corazón martilleando a un ritmo controlado. Vertió el contenido del odre de cuero en el pozo, el líquido oscuro mezclándose con el agua, límpida bajo la luz de las estrellas. No hubo sonido, solo el acto. Se retiró de la misma forma en que llegó. Una presencia invisible que había dejado atrás una sentencia de muerte silenciosa. Los efectos comenzaron a manifestarse en 2 días. Primero, el ganado comenzó a morir. Luego, los hombres. Una ola de cólicos violentos, fiebres y alucinaciones barrió la Soberana. Los vaqueros, hombres rudos y acostumbrados a la violencia, fueron reducidos a gemidos de dolor. El pánico se instaló. El médico del pueblo más cercano, temblando de miedo a Vargas, declaró que era una plaga, el cólera quizás. Pero Vargas, en su paranoia, sabía que no era una enfermedad natural, era un ataque. Miró la vastedad del desierto que rodeaba su fortaleza y se dio cuenta de que el enemigo no estaba fuera de los muros, sino dentro de sus cuerpos. El agua, fuente de vida y símbolo de su poder sobre la árida región, se había convertido en su debilidad. Ordenó que el pozo fuera clausurado, pero ya era tarde. Más de una docena de sus hombres estaban incapacitados o muertos. La fortaleza, antes un lugar de poder y arrogancia, se transformó en un hospital improvisado, oliendo a enfermedad y a miedo. La desconfianza comenzó a corroer la lealtad de sus hombres. ¿Quién haría aquello? ¿Un enemigo? ¿Un traidor entre ellos? La bestia se vio rodeado por un ejército de sombras, su autoridad sacudida no por una fuerza superior, sino por un enemigo invisible y mortal. La noticia se extendió por los pueblos como un incendio en pasto seco. Los susurros comenzaron a tomar forma. Hablaban de un espíritu vengador, el fantasma de una mujer agraviada que había regresado del desierto para cobrar una deuda de sangre. La historia de Elena, antes un cuento de advertencia sobre los peligros de la desobediencia, se transformó en una leyenda de retribución. Para el pueblo oprimido, ella se convirtió en un símbolo de esperanza sombría. Para los hombres de Vargas, ella se convirtió en un terror nocturno, la
personificación de la muerte que podría venir con el próximo vaso de agua o con una brisa en la oscuridad. Elena observaba todo desde lejos, desde un puesto de vigilancia en las colinas. Veía el humo de las piras funerarias, a los hombres moverse con menos arrogancia, el miedo estampado en sus posturas. No sintió alegría ni satisfacción, sintió solo un vacío frío, la confirmación de que estaba en el camino correcto. Cada muerte, cada espasmo de dolor en la hacienda, era un paso más en su viaje, pero también un paso más lejos de la mujer que un día cosechó maíz y cantó canciones bajo el sol. El conflicto interno la asaltaba en la quietud. La justicia que buscaba la estaba purificando o la estaba manchando con el mismo pincel de su enemigo. ¿Qué harías tú en el lugar de Elena? ¿Es la venganza el único camino hacia la justicia cuando la ley no existe? Comparte tu opinión en los comentarios y ayúdanos a reflexionar sobre los límites de la represalia. Su viaje nos obliga a cuestionar si la lucha contra un monstruo exige que nos convirtamos en uno. Queremos saber qué piensas, pues la historia de Elena es un espejo para las decisiones difíciles que la vida a veces nos impone. Tu interacción nos ayuda a crear más contenido que provoca el pensamiento y la emoción, explorando los rincones más oscuros de la naturaleza humana. Vargas, consumido por la rabia y la impotencia, se volvió aún más tiránico. Dobló las patrullas, ofreció una recompensa enorme por cualquier información sobre el fantasma y comenzó a ejecutar a cualquiera que demostrara la menor señal de deslealtad o miedo. Su fortaleza se convirtió en una prisión, y el miedo que antes proyectaba hacia afuera ahora lo consumía por dentro. Empezó a ver el rostro de Elena en todas partes, en la danza de las llamas de su chimenea, en el reflejo de un vaso de tequila, en los ojos asustados de sus sirvientas. El fantasma que creó no necesitaba estar presente para atormentarlo, ya vivía dentro de su mente. Mientras la paranoia de Vargas crecía, Elena preparaba su siguiente movimiento. El primer ataque fue contra el cuerpo del imperio de su enemigo. Los próximos serían contra sus miembros. Comenzó a cazar a los vaqueros, no en enfrentamientos abiertos, sino uno por uno, usando el desierto como su arma y su cómplice. Usaba trampas, emboscadas nocturnas, el conocimiento de Jacinto para explotar las debilidades y los miedos de cada hombre. Cada muerte era un mensaje, una firma de su trabajo, diseñada para parecer un accidente del desierto o un acto de los espíritus, aumentando aún más el aura de lo sobrenatural en torno a su venganza. Un vaquero conocido por su brutalidad fue encontrado muerto, picado por decenas de escorpiones en su propia cama, a kilómetros de distancia del desierto. Otro, que lideró una patrulla para cazarla, vio a su caballo asustarse por una serpiente de cascabel estratégicamente colocada, cayendo en un barranco. Las muertes eran crueles, poéticas y, sobre todo, aterradoras. Elena no solo estaba matando hombres, estaba desmantelando la reputación de invencibilidad de Vargas, mostrando a todos que ni él ni sus perros guardianes estaban a salvo. El miedo era ahora el arma más poderosa en su arsenal, y la empuñaba con una precisión quirúrgica e implacable. Miguel continuaba siendo sus ojos y oídos, aunque cada encuentro con Elena lo dejaba más aterrorizado. La veía transformarse, la humanidad en sus ojos siendo reemplazada por una determinación gélida. Era un hombre atrapado entre dos monstruos, el que conocía y el que ayudó a crear. Su culpa lo mantenía leal a ella, pero el miedo a lo que ella se había convertido lo atormentaba. Le traía información sobre las patrullas, sobre las rutas de suministros, sobre los hombres que Vargas más valoraba, y con cada información sentía que estaba añadiendo otra capa de oscuridad al alma de esa mujer. El desarrollo de la narrativa se enfoca en esta escalada de tensión. La caza de Elena no es impulsiva,
Es una campaña militar de 1200 en guerrilla. Ella es la estratega, la ejecutora, el juez y el verdugo. El desierto, antes su casi tumba, ahora es su santuario y su campo de caza. Las tradiciones de honor familiar, de las que Vargas se burló al humillarla, ahora son la fuerza motriz detrás de su precisión letal. No busca solo matar a Vargas, busca aniquilar su legado, borrar su nombre, salar la tierra donde construyó su imperio de dolor, para que nada como él pueda crecer allí de nuevo. La influencia de las tradiciones mexicanas se manifiesta en la forma en que crece la leyenda de Elena. Se convierte en una figura parecida a la Llorona para los hombres de Vargas, un espíritu de luto y venganza cuyo lamento es el silbido del viento antes de un ataque. Para el pueblo es casi una santa popular, una figura de resistencia contra la opresión. La gente comienza a dejar ofrendas discretas para ella en los bordes del desierto, un poco de agua, un pedazo de pan. No la ven, pero sienten su presencia, y por primera vez en mucho tiempo, la esperanza, aunque sombría, comienza a florecer en la sombra del miedo. El antagonista, la bestia, también se desarrolla a través de su reacción a la caza de Elena. Su arrogancia inicial se transforma en una obsesión febril. No puede comprender cómo una perra campesina pudo convertirse en esa amenaza. Su visión del mundo machista y clasista lo ciega a la verdad. Subestimó no solo a la mujer, sino el poder transformador del odio y la voluntad de sobrevivir. Busca un ejército, un enemigo al que pueda enfrentar de frente, pero está luchando contra un fantasma, una idea, y esa es una guerra que no sabe cómo ganar. Su frustración lo vuelve más errático, más peligroso, acelerando la descomposición de su propio poder. Los personajes secundarios, Jacinto y Miguel, representan las dos facetas del dilema de Elena. Jacinto es la sabiduría ancestral, la conexión con la tierra que le da las herramientas para la venganza, pero también le advierte sobre su costo espiritual. Es la figura paterna que la guía, pero no la juzga. Miguel, por otro lado, es el espejo de su humanidad perdida. Su culpa y su miedo reflejan el costo moral de la venganza, el daño colateral que sus acciones causan. La ayuda, pero también la teme, viendo en ella la personificación de una justicia que es tan aterradora como la injusticia que la precedió. El ambiente continúa siendo un personaje central. Los paisajes áridos, las noches frías, el sol abrasador, todo esto no es solo un escenario, sino y parte integral de la trama. Elena no lucha contra el desierto, se fusiona con él, usa sus trampas naturales, su clima implacable, sus habitantes venenosos. El desierto la protege, la esconde y lucha a su lado. La casa de Vargas, en contraste, se vuelve cada vez más una isla de artificialidad y decadencia, una fortaleza cuyos altos muros no pueden impedir que el veneno de la tierra y el fantasma de la venganza entren. Los conflictos se profundizan. El conflicto externo, la caza de Vargas, se intensifica con cada muerte. El conflicto interno de Elena se manifiesta en su creciente frialdad y eficiencia. Se permite sentir el odio, pues la mantiene enfocada, pero suprime todas las otras emociones, tristeza, miedo, compasión, pues las ve como debilidades que ya no puede permitirse. La mujer que amaba la tierra y a su familia está siendo reemplazada por una criatura de propósito singular. Y la cuestión de quién será cuando todo termine se cierne sobre cada una de sus acciones, volviendo su viaje aún más trágico. El ritmo de la historia se acelera. La fase de recuperación y entrenamiento da paso a una serie de ataques rápidos y letales. La narrativa alterna entre las acciones furtivas de Elena en el desierto y la creciente paranoia dentro de la hacienda de Vargas, creando un suspenso continuo. El espectador apoya a Elena, pero al mismo tiempo
siente una creciente incomodidad con la brutalidad de sus métodos. Se está convirtiendo en lo que era necesario para sobrevivir y vengarse, y el desarrollo de la historia no huye de la terrible complejidad de esa transformación, preparando el terreno para un clímax que será no solo físico, sino profundamente psicológico. La noche de la fiesta en la hacienda La Soberana era una farsa deslumbrante. Vargas, en un intento desesperado de proyectar fuerza y normalidad, había invitado a los más ricos hacendados de la región. La música de un mariachi sonaba fuerte, intentando acallar los susurros de miedo que recorrían la propiedad como un viento frío. Botellas de tequila y platos de comida abundante circulaban, pero la alegría era hueca, una máscara frágil sobre la paranoia que Elena había sembrado. Afuera, en los confines del desierto, ella observaba las luces, no como una polilla atraída por la llama, sino como la oscuridad que esperaba pacientemente para engullirlo todo. Esa noche, la casa terminaría en su guarida. La infiltración fue una danza silenciosa con la muerte. Mientras Miguel creaba una distracción, en los establos, un incendio controlado que atrajo a la mayoría de los guardias, Elena escaló una sección olvidada del muro, un punto ciego que su aliado le había indicado. Se movió por los opulentos jardines, una sombra entre las bugambillas, su cuerpo cubierto de polvo para mezclarse con la noche. Entró en la casa por las dependencias de los sirvientes, un mundo que conocía bien. El olor a comida y el sonido amortiguado de la música eran un recuerdo agridulce de una vida que ya no existía. Ahora no era una sirvienta, sino el presagio de la muerte que caminaba por los pasillos. Su primer objetivo fue el capitán de la guardia de Vargas, un hombre corpulento y sádico que se había reído mientras ella era arrastrada. Elena lo encontró en una pequeña bodega robando una botella de vino caro. No hizo ruido. Un paño empapado en un extracto de belladona enseñado por Jacinto cubrió su boca antes de que pudiera gritar. Sus ojos se abrieron de par en par en shock y terror al reconocer el rostro de la mujer que ayudó a matar. Ella lo observó perder la conciencia, el cuerpo desplomándose silenciosamente en el suelo de piedra. Uno a uno, los pilares del poder de Vargas comenzarían a caer sin que él siquiera oyera el sonido de sus caídas. Continuó su viaje por los oscuros pasillos de la casa, un laberinto de riqueza y podredumbre. El contraste entre la fiesta ruidosa en el patio principal y su caza silenciosa en el interior creaba una tensión casi insoportable. Otro guardia, enviado a buscar más tequila, fue recibido por una fina cuerda de agave tensada a la altura del cuello, en un pasillo mal iluminado. El sonido de su cuerpo al caer fue engullido por una carcajada proveniente de la fiesta. Elena no sentía prisa. Estaba desmantelando la seguridad de Vargas, metódicamente, aislándolo, haciendo que su fortaleza se convirtiera en su tumba, pieza por pieza, hombre por hombre. Vargas, en el centro de la fiesta, bebía y presumía, su arrogancia inflada por el alcohol. Contaba historias de cómo lidiaría con el fantasma que lo atormentaba, pintándose a sí mismo como un héroe enfrentando una fuerza sobrenatural. Pero una inquietud comenzó a roer su confianza. Llamó a su capitán, pero no obtuvo respuesta. Envió a otro hombre a buscarlo, y éste tampoco regresó. El flujo constante de tequila comenzó a disminuir. Los sirvientes parecían demasiado asustados para aventurarse en los pasillos interiores. La música del mariachi, antes festiva, comenzó a sonar como una marcha fúnebre en sus oídos. El punto de inflexión de la noche llegó cuando las grandes lámparas de aceite que iluminaban el patio fueron apagadas una a una por manos invisibles. La oscuridad avanzó sobre la fiesta, y el silencio cayó abruptamente. Solo el sonido del viento y los murmullos asustados de los invitados permanecieron. Entonces, la voz de Elena resonó desde lo alto, desde las vigas oscuras del techo.
«Coronel Vargas», llamó, su voz fría y clara, cortando la noche. «Su fiesta ha terminado. Es hora de pagar sus deudas». El pánico estalló. Los invitados corrieron desesperados, tropezando unos con otros, intentando escapar de la casa que súbitamente se había convertido en un mausoleo. En medio del caos, Vargas se quedó paralizado. Su rostro una máscara de incredulidad y furia. Sacó su revólver, disparando descontroladamente hacia las sombras. «Muéstrate, bruja, enfréntame como un hombre», gritaba, su bravuconería sonando patética en la oscuridad. Estaba solo. Sus hombres de confianza estaban muertos o desaparecidos. Sus invitados lo habían abandonado. La opulenta casa, el símbolo de su poder, ahora era el tablero de juego de Elena, y él era la única pieza restante. La casa se había invertido. El depredador se había convertido en la presa en su propia madriguera, y el miedo era un sabor amargo en su boca. El juego psicológico de Elena fue cruel y preciso. Lo guió por los pasillos oscuros con susurros y sombras. Su voz parecía venir de todas partes al mismo tiempo, enumerando los nombres de sus hombres muertos, describiendo lo que él le había hecho aquel día en el desierto. Cada palabra era una puñalada a su ya destrozada cordura. Corría de habitación en habitación, la respiración entrecortada, el sudor corriendo por su rostro. Ya no luchaba contra una mujer, sino contra la personificación de su propia culpa y crueldad, un fantasma que él mismo había invocado con su acto de tiranía. El enfrentamiento final tuvo lugar en el gran comedor de 1960. Vargas, bajo la mirada vacía de los retratos de sus antepasados. La única luz provenía de la luna, que entraba por un enorme ventanal, creando largas y fantasmagóricas sombras. Elena lo esperaba allí, de pie en el centro de la sala, no con un arma en la mano, sino con un lazo de cuerda áspera, la misma cuerda con la que él la había arrastrado. Sus ojos brillaban en la penumbra, desprovistos de miedo u odio, solo de un propósito absoluto. «¿Recuerdas esto, coronel?», preguntó. Su voz era el único sonido en el pesado silencio del salón. Por un momento, la arrogancia de la bestia regresó. Levantó el arma, el cañón temblando en su mano. «Te mandé al infierno una vez, perra. Me complace hacerlo de nuevo», gruñó, la desesperación intentando enmascararse de rabia. Pero antes de que pudiera disparar, un cuchillo, arrojado con precisión letal desde la oscuridad, se clavó en su muñeca, haciéndole soltar el arma con un grito de dolor. Miró su mano ensangrentada y luego a Elena, y por primera vez el todopoderoso coronel Emiliano Vargas sintió el terror puro y absoluto de la aniquilación. Finalmente entendió que no había escapatoria. La lucha que siguió no fue la de dos pistoleros, sino algo mucho más primitivo y visceral. Elena, usando su agilidad y el conocimiento de puntos de presión que Jacinto le había enseñado, desarmó al hombre más grande y fuerte con una eficiencia brutal. Ya no era una campesina frágil, era una fuerza de la naturaleza, movida por una furia helada. Lo derribó, y el sonido de su cuerpo pesado golpeando contra la mesa de caoba maciza resonó como una sentencia final. Él la miró desde abajo, el terror estampado en su rostro, y vio en sus ojos no a una mujer, sino el reflejo del desierto, despiadado, vasto y final. Se inclinó sobre él, el rostro a centímetros del suyo. «Me lo quitaste todo», susurró, la voz cargada con el peso de su viaje. «Mi hogar, mi familia, mi honor. Me dejaste para morir bajo el sol, para ser comida por los buitres». Cada palabra era un golpe. Él intentó hablar, implorar, pero ningún sonido salió. Estaba completamente despojado de su poder, reducido a un hombre patético, temblando a los pies de la mujer que había intentado borrar de la existencia. El dilema de Elena alcanzó su punto álgido. ¿Cómo ejecutar la justicia final? ¿Sería suficiente la muerte o su pecado exigía algo más? «No manches. El momento final está llegando».
La venganza de Elena está a un paso de completarse, pero ¿a qué costo? No te pierdas lo que viene a continuación. Suscríbete ahora para ver cómo se resuelve esta historia y para asegurarte de no perderte la conclusión de este viaje de venganza. La decisión que tome ahora definirá no solo el destino de Vargas, sino el suyo propio. ¿Será restaurado el honor familiar con sangre o su alma se perderá para siempre en la oscuridad? Haz clic en el botón de suscripción y únete a nosotros para presenciar el desenlace. La resolución del conflicto principal fue tan brutal como el crimen que lo inició. Elena no le dio la muerte rápida de una bala. Con una fuerza que nació del odio más puro, le pasó la cuerda alrededor del cuello. No para ahorcarlo, sino para sujetarlo. Ató el otro extremo a una de las pesadas columnas de madera que sostenían el techo del salón. Vargas se debatía, pero sus movimientos eran inútiles. Estaba atado, exactamente como ella estuvo atada a la silla de su caballo. La simetría de su venganza era poética y terriblemente cruel. Entonces, hizo algo que él no esperaba. No lo mató. Tomó una de las lámparas de aceite caídas, encendió la mecha y con un movimiento tranquilo prendió fuego a las pesadas cortinas de terciopelo. Las llamas ascendieron rápidamente, lamiendo la madera seca de la mansión. El fuego se extendió con una velocidad aterradora, devorando la opulencia, convirtiendo la riqueza en cenizas. «Fui juzgada por el desierto», dijo Elena, su voz superponiéndose al crepitar de las llamas. «Ahora tú serás juzgado por el fuego que construiste con tu propia codicia». Caminó hacia la salida sin mirar atrás. Los gritos de Vargas comenzaron, una mezcla de dolor, rabia y terror abyecto, mientras el fuego se acercaba. Gritaba su nombre, la maldecía, le imploraba. Sus gritos eran la música final de la caída de su imperio. Elena no se detuvo. Cruzó el patio en llamas, una silueta recortada contra el infierno que ella misma había creado. La fortaleza de la bestia estaba siendo purificada por el fuego y con ella su tirano. Su confrontación final no fue solo una muerte, fue la aniquilación de un símbolo. El clímax termina con Elena afuera, observando la casa ser consumida por las llamas. El brillo naranja danza en sus ojos, pero dentro de ellos no hay triunfo, no hay alivio, no hay alegría. Solo hay un vacío inmenso. Lo aisló, lo despojó de su poder y lo obligó a enfrentar la personificación del dolor que él mismo creó. Alcanzó su objetivo, la venganza por la que vivió y entrenó en los últimos meses. Pero la victoria era gris, sin sabor. La muerte de Vargas no le devolvió a la mujer que era. El fuego consumía a su enemigo, pero ella se preguntaba si no había quemado también la última parte de su alma. Las primeras luces del amanecer pintaron el cielo de gris y rosa, revelando la ruina humeante que había sido la hacienda La Soberana. El fuego se había extinguido, dejando atrás solo el esqueleto carbonizado de la fortaleza de Vargas y el olor acre de la destrucción. Elena observó la escena desde una colina, distante, el caballo que había tomado de los establos resoplando suavemente a su lado. La noche de violencia había terminado, y con ella el propósito que la había consumido durante meses. Esperaba sentir algo, alivio, triunfo, paz, pero en su pecho solo había un silencio vasto y hueco, tan desolado como el paisaje frente a ella. La venganza estaba completa, pero no había premio, solo el fin del viaje. Giró el caballo, no en dirección al pueblo, sino de regreso al corazón del desierto. Cabalgar, sin rumbo bajo el sol naciente, era una forma de meditación. Cada paso del caballo la alejaba más del mundo de los hombres, un mundo al que sentía que ya no pertenecía. El fantasma vengador había cumplido su promesa, pero la mujer, Elena Ramírez, no sabía cómo volver a existir. Los recuerdos de su vida anterior parecían pertenecer a otra persona, una joven ingenua, cuya terquedad la había llevado a un camino sin retorno.
Ahora, las únicas compañeras que conocía eran las rocas, el viento y el silencio que la habitaba. En el pueblo, la noticia llegó no como un grito, sino como un susurro que creció hasta convertirse en un rumor y finalmente en una certeza. La columna de humo en el horizonte era la prueba. La gente salió de sus casas, con los ojos fijos en dirección a la hacienda. El miedo, un compañero constante durante tantos años, comenzó a disiparse como la niebla de la mañana. Las puertas se abrieron, los vecinos se miraron, y un entendimiento silencioso pasó entre ellos. No hubo una explosión de alegría, sino un despertar lento y cauteloso a la libertad. Por primera vez en una generación, el aire parecía más ligero, y el futuro una página en blanco. Una celebración familiar comenzó a tomar forma en la plaza. Era improvisada, humilde. Alguien trajo una guitarra, otro compartió una botella de mezcal guardada para una ocasión especial. Los niños, que habían aprendido a jugar en silencio, corrían y gritaban. Era una fiesta no por la muerte de un hombre, sino por el renacimiento de una comunidad. En medio de la alegría contenida, el nombre de Elena era susurrado con una mezcla de reverencia y temor. No era una heroína a ser celebrada con vítores, sino una santa sombría, una leyenda cuyo terrible sacrificio les había devuelto la dignidad. Miguel observaba la fiesta desde lejos, con el corazón apesadumbrado. Veía la alegría en los rostros de la gente y sentía el amargo sabor a cenizas en su boca. Conocía el costo de esa libertad. Había visto la oscuridad en los ojos de Elena, el alma que había sido quemada para encender esa hoguera de esperanza. Levantó su botella en un brindis silencioso a la mujer que se convirtió en un fantasma para que ellos pudieran volver a ser humanos. Sabía que nunca más la vería y que el secreto de su participación moriría con él, su penitencia por haber permanecido en silencio durante tanto tiempo. Elena cabalgó durante días hasta llegar de nuevo al refugio de Jacinto. El viejo curandero la esperaba, como si supiera el momento exacto de su regreso. La miró, no a las manos limpias o a la ropa polvorienta, sino dentro de sus ojos. Allí vio la tormenta que había pasado y la calma vacía que quedaba. No hicieron preguntas. Simplemente le ofreció agua fresca y un lugar para descansar a la sombra. El silencio entre ellos era de un entendimiento profundo, la comunicación de dos almas que comprendían el lenguaje del desierto y del dolor. «¿Y ahora, mija?», preguntó finalmente, mientras el sol se ponía tiñendo las rocas de rojo. Su voz era suave, sin juicio. Elena miró el horizonte infinito. «La mujer que vivía en el pueblo está muerta», respondió ella, la voz ronca por el desuso. «Murió ese día, arrastrada por el polvo. Yo soy solo lo que quedó». Jacinto asintió lentamente. «El desierto no crea ni destruye, solo transforma», dijo él. «No eres un fantasma, eres una hija de esta tierra, y ella siempre cuidará de los suyos». Fue la bendición y la despedida que ella necesitaba. A la mañana siguiente, partió. Dejó atrás el último vestigio de conexión humana que le quedaba. Cabalgó hacia el oeste, hacia las tierras más salvajes e inexploradas, donde las montañas tocaban el cielo y las leyendas nacían. No estaba huyendo, estaba encontrando su lugar. El desierto la obligó a ser una cazadora y ahora aceptaba esa identidad. Ya no cazaría más hombres, sino que viviría en armonía con la naturaleza brutal que la había salvado y rehecho. Su venganza no limpió su honor ni manchó su alma. Simplemente la transformó en algo nuevo, algo que pertenecía a ese lugar. Se convirtió en una leyenda, como Jacinto había predicho, un cuento susurrado alrededor de las fogatas, una leyenda para asustar a tiranos e inspirar a los oprimidos. Algunos decían que era un espíritu guardián del desierto, que protegía a los viajeros inocentes y castigaba a los hombres de corazón cruel.
Otros cantaban corridos sobre la campesina con ojos de fuego que derribó un imperio con veneno y coraje. Su historia se convirtió en una advertencia. La justicia puede no existir en las leyes de los hombres, pero la tierra siempre recuerda y a veces crea sus propios ángeles vengadores para equilibrar la balanza. El desenlace de su historia no es sobre la felicidad, sino sobre la conclusión. Helena alcanzó su objetivo, pero la victoria fue solo el fin de la guerra, no el comienzo de la paz. Está marcada para siempre, una figura solitaria en un paisaje vasto. El final no ofrece una resolución fácil, sino que deja espacio para la reflexión sobre la naturaleza de la venganza. Pagó un precio terrible por la justicia, perdiendo su propia humanidad en el proceso. La hacienda en llamas simboliza la destrucción de su pasado y de su enemigo, pero también la imposibilidad de un futuro normal. Limpió la tierra de un monstruo, pero para hacerlo tuvo que mirar al abismo y permitir que éste le devolviera la mirada. El desierto no la transformó en la bestia, la transformó en su propia fuerza de la naturaleza, un espíritu tan indomable y peligroso como una tormenta de arena o una inundación repentina. No encontró la redención, sino que encontró un propósito en su nueva existencia, convirtiéndose en una leyenda sombría, una parte inmortal del alma de México, un testimonio eterno de la resiliencia y la furia nacidas de la injusticia. El último gancho emocional es esta melancolía. El público la apoyó, deseó su victoria y ahora comparte su vacío. La satisfacción de la venganza es eclipsada por la tragedia de su transformación. El mensaje subyacente se cristaliza. La venganza es un fuego que consume todo, y aun cuando quema a su objetivo, las cenizas que quedan son frías y estériles. La verdadera supervivencia quizás no residía en contraatacar la tragedia, sino en encontrar una manera de vivir después de ella, algo que Helena, en su viaje, no pudo o no quiso hacer. Su historia termina como comenzó, con una figura solitaria en la inmensidad del desierto de Sonora. Pero ahora no es una víctima siendo arrastrada contra su voluntad. Es una soberana en su propio reino de polvo y silencio, una mujer que se negó a morir y en cambio se volvió eterna. La imagen final es la de ella a caballo, una silueta contra el sangriento atardecer, cabalgando no hacia un destino, sino simplemente cabalgando, una parte para siempre del paisaje que la definió. Ella es la venganza del desierto. ¿Crees que la venganza de Helena fue justicia? ¿O se convirtió en un pecado tan grande como el que sufrió? Deja tu reflexión final en los comentarios. Su historia nos enseña que la lucha por el honor puede tener un costo terrible. Si te emocionaste con este viaje, suscríbete para más historias que desafían el alma. Tu suscripción nos ayuda a continuar contando narrativas poderosas como La venganza del desierto, explorando la complejidad de la condición humana y las delgadas líneas que separan a los héroes de los monstruos. Gracias por mirar.